En la mayoría de los edificios, los espacios que ocupan los sanitarios públicos son sitios apartados, llenos de humedad y de un polvo que parece cubrirlo todo. Pese a que los limpien, ahí es donde muchas personas dicen haber visto cosas tan escalofriantes que hacen que los eviten por completo después de su experiencia. Buenos días, tardes o noches. Te invito a ponerte cómodo y olvidarte del día a día y del estrés, y escuches estas aterradoras historias en compañía de algún amigo o alguna amiga, o quizás yendo a tu trabajo o a la escuela. Sin más, comencemos. Enclavada en un rincón tranquilo de la ciudad de Puebla, la primaria San Gabriel se alzaba con su imponente fachada de ladrillo rojo. A simple vista, parecía ser como cualquier otra escuela, pero detrás de sus paredes se escondía un oscuro secreto que susurros inquietantes y escalofríos ocultos solo podían revelar a los desafortunados alumnos que de cuando en cuando se encontraban con lo imposible. Los pasillos de la primaria resonaban con risas infantiles y el alegre alboroto de los estudiantes mientras corrían de un lado a otro. Sin embargo, había un lugar que siempre parecía más silencioso y sombrío: los baños de la escuela. Corría la leyenda entre los estudiantes que una niña fantasma de cabellos oscuros y vestido blanco de época se aparecía allí. De hecho, la mayoría de los alumnos evitaba como la peste llegar a usar el baño por miedo a encontrarse con ella. Los rumores sostenían que la escuela había sido construida sobre un antiguo panteón, donde descansaban los restos de almas que nunca habían encontrado la paz, o que quizás no habían quitado todos los huesos del sitio, o que al no haber bendecido la escuela, los entes habían penetrado a la instalación sin que nadie pudiera impedirlo. Se decía que esta niña solitaria, cuyo nombre había sido olvidado por el tiempo, había sido una de las víctimas más jóvenes de la epidemia que asoló el área muchos años atrás. Su espíritu preso en la tierra que ahora ocupaba la primaria parecía vagar por los baños, buscando compañía en los vivos. El porqué de esa zona precisa era cosa que no podía nadie saber con exactitud. Los valientes estudiantes que se aventuraron en el baño de las chicas susurraban cuentos terroríficos de encuentros con la niña fantasma, relatos de un suave llanto que flotaba en el aire, o sombras inquietantes que se deslizaban por las paredes. Algunas afirmaban haber sentido una fría caricia en la nuca, mientras otras contaban haber oído susurros incomprendibles que parecían escapar de las sombras mientras estaban lavándose las manos o la cara. Una tarde, Ana, una estudiante curiosa y dedicada, decidió enfrentar sus miedos y descubrir la verdad detrás de los rumores. Con su corazón latiendo con fuerza, se adentró en el baño de las chicas. Su respiración entrecortada resonaba en el espacio en penumbra. Ella iba en el turno de la tarde, de manera que para cuando se decidió a entrar, la noche acababa de cernirse sobre el mundo. Apenas había cruzado la puerta cuando sintió una extraña corriente de aire frío. La luz parpadeante arrojaba sombras danzantes en las paredes, y Ana se encontró luchando contra un nudo de aprensión en su garganta. Apenas tenía 8 años
y no podía sentir nada más que un terror profundo. Avanzó lentamente hacia los lavabos, el sonido de sus pasos resonando en sus oídos. De repente, sintió un suave roce en su hombro, como si una mano invisible hubiera descansado allí por un instante. Ana se volvió, su mirada encontrando un destello fugaz de cabello oscuro y un vestido blanco deslizándose por la puerta entreabierta de uno de los cubículos. Sus piernas delicadas y pequeñas comenzaron a temblar con ganas debajo de la falda escolar. Con una mezcla de temor y determinación, Ana se acercó al cubículo, su corazón latiendo desbocado. Empujó la puerta lentamente, revelando un interior vacío. Sin embargo, un eco de risa infantil pareció llenar el aire, vibrando a su alrededor como una melodía inquietante. Ana quería saber quién era esa persona, qué era lo que podía pasar con el fantasma si ella por fin tenía una forma de confesar por qué se encontraba en ese sitio. Le preguntó quién era, con la voz temblando por la aprensión y el miedo. Un escalofrío recorrió su espalda cuando la niña fantasma se materializó ante ella. Su rostro estaba pálido y sereno, su mirada triste y diferente. A medida que Ana la observaba, sintió una oleada de compasión y tristeza por el destino de la pequeña alma atormentada. Se notaba que había estado enferma por lo hundido de sus mejillas y el color enfermizo de su rostro. La niña fantasma levantó una mano delicada y extendió un dedo hacia Ana, como si quisiera tocarla. La niña no sintió miedo, solo una sensación de conexión inexplicable. La niña fantasma sonrió débilmente y pareció susurrar palabras inaudibles antes de desvanecerse lentamente en el aire, dejando un eco en el corazón de Ana. A medida que la niña salió del baño, una extraña tranquilidad se apoderó de ella. Aunque no había encontrado todas las respuestas, sintió que había presenciado algo más allá de la comprensión humana. Una historia triste de un pasado olvidado que todavía dejaba su huella en el presente. Los rumores sobre la niña fantasma persistieron en la primaria San Gabriel. Pero a partir de entonces, los relatos de encuentros aterradores comenzaron a mezclarse con historias de curiosidad en las que el ente ahora estaba tratando de comunicarse. Los estudiantes seguían susurrando sobre la misteriosa presencia en los baños, pero ahora algunos compartían experiencias que les habían dejado una marca indeleble en el corazón. Muy buenas noches. Les quisiera contar una historia sobre entes que se aparecen en los baños de una popular tienda, logrando que muchas personas queden horrorizadas por lo que allí sucede. En el corazón palpitante de la ciudad, rodeada por rascacielos que parecieran tocar el cielo, se encontraba el negocio de moda del momento. Sus ropas modernas lograban captar la atención con aparadores por demás imaginativos en colores brillantes. Pero detrás de la fachada elegante y moderna, había una sombra que se cernía sobre los baños públicos del lugar. Un oscuro secreto que estaba a punto de desatar un terror inimaginable. Una noche de tormenta, la lluvia caía en un ritmo lento pero constante. Los truenos resonaban como tambores distantes y los relámpagos
iluminaban momentáneamente las calles empapadas. Era una de esas tardes de verano en la Ciudad de México, que poco a poco se escurrían al otoño. En ese momento, una mujer llamada Elena, ajena a la maldición que se avecinaba, entró en el baño público del negocio, luego de dar varias vueltas por el local, que además de vender ropa, tenía dulcería, pastelería y venta de telas. Su sombrilla goteaba sobre el suelo mojado mientras buscaba un nuevo atuendo agradable que pudiera utilizar, y ahora necesitaba aliviarse. Elena eligió un cubículo al final del pasillo y cerró la puerta detrás de ella. El ruido de las gotas de agua cayendo sobre el techo metálico creaba una especie de melodía siniestra. Cuando Elena estaba a punto de terminar, sintió un escalofrío repentino que recorrió su columna vertebral. Se volvió hacia la puerta del cubículo y encontró una figura pálida y etérea parada frente a ella. Apenas tuvo tiempo de subirse el pantalón y retroceder de un salto repentino, a donde se encontraba la porcelana del excusado. Su cabello empapado caía en mechones oscuros sobre un rostro que se notaba maliciento, azulado y gris, ocultando gran parte de su expresión y quitando aún más vida de la boca que aparentaba. Un vestido antiguo y desgarrado se aferraba a su forma espectral. Los ojos de la figura eran pozos oscuros de angustia y desesperación que no contaban con pupilas, sino dos manchas negras de las cuales solamente se desprendía la sensación de que te estaban viendo. Elena contuvo el aliento, incapaz de moverse mientras la figura avanzaba hacia ella. Elena murmuró con voz temblorosa preguntando quién era la persona. La figura no respondió con sus palabras, pero su mirada parecía transmitir una tristeza insoportable. Extendió una mano helada hacia Elena, rozando su mejilla con una caricia gélida. El contacto envió un escalofrío a través de su cuerpo. Sintió que una náusea subía por su garganta de forma horrenda. Apenas pudo contener el vómito que le pasaba por la garganta, por el olor que el ente soltaba, que era como el de una cañería tapada por bastante tiempo. Sin previo aviso, la figura comenzó a emitir un susurro lastimero y angustiado. Una voz que parecía una mezcla de lamentos y palabras incomprendibles. La mujer se cubrió los oídos, pero la voz, que iba en aumento, parecía penetrar en su mente, llenándola de un sentimiento de tristeza y desesperación abrumadores. Una vez que la pobre clienta estaba acurrucada contra el fondo del cubículo, la figura retrocedió y se desvaneció en la oscuridad, dejando a Elena sola y temblando. El aire parecía más denso, cargado con la presencia inquietante que acababa de experimentar. Elena salió del cubículo y corrió fuera del baño, con el corazón latiendo desbocado. Los guardias la detuvieron antes de salir de la tienda para preguntarle qué era lo que estaba pasando, pero la respuesta que les dio solo los dejaron con una sensación de extrañeza. No pudieron detenerla porque no se había robado nada ni mucho menos, de forma que solamente tomaron nota. A medida que pasaban los días, más mujeres comenzaron a relatar encuentros similares en los baños del negocio. Historias de una figura fantasmal que aparecía de repente, susurrando palabras incomprensibles
y llenando el aire de un aura opresiva. El miedo se apoderó del lugar, y las voces de advertencia sobre el baño encantado comenzaron a correr de boca en boca. A pesar de los esfuerzos por investigar la historia detrás del espíritu atormentado, nadie pudo descubrir quién era la mujer y por qué su alma estaba atrapada en ese lugar. La presencia fantasmal seguía atormentando a las usuarias de esa instalación que se aventuraban en los baños, dejando una huella indeleble de horror en sus mentes. El negocio, una vez, fue próspero y lleno de vida. Comenzó a perder clientela y a medida que el rumor del espíritu se extendía, los pasillos antes bulliciosos se volvieron silenciosos, y el negocio se convirtió en una sombra de lo que solía ser. La figura del baño público había logrado lo impensable: infundir el terror en un lugar que alguna vez fue un símbolo de modernidad y comodidad. Después de un tiempo vendieron el local, y con el cambio de administración vino una remodelación que hizo que la gente olvidara esa historia. Pero de cuando en cuando sigue la leyenda de ese ente en los baños de damas. En el hospital de la ciudad era un lugar donde la esperanza y el dolor se entrelazaban a diario. Su imponente estructura se alzaba contra el cielo, una fortaleza de cuidado y curación. Sin embargo, detrás de las puertas blancas y los pasillos iluminados por fluorescentes, se escondía una presencia oscura que ningún médico, enfermera o paciente podía ignorar. En el rincón más alejado del hospital, donde el tiempo parecía detenerse en un suspiro, se encontraba el baño en el que se tejía una leyenda aterradora. La historia se repetía: susurros en pasillos y conversaciones apagadas. Un médico atormentado por sus propios demonios había encontrado refugio en ese baño fatídico. Una noche, durante un conflicto sangriento, una bala había encontrado su objetivo en el corazón del médico, y él se había desplomado en el suelo del pequeño cuarto. Se desangró por varios minutos hasta que una de las enfermeras se había salvado del enfrentamiento y estaba buscando heridos, y dio con él. Las luces parpadeaban en el baño, arrojando sombras danzantes en las paredes gastadas. El aire estaba impregnado en una sensación de opresión, como si el peso de la tragedia pasada continuara aferrándose al lugar. Cada vez que un miembro del personal entraba, podía sentir cómo sus pasos se volvían más lentos y sus suspiros se volvían más profundos. Una respuesta visceral a la aura ominosa que llenaba el espacio. Un día, el doctor Martínez, un cirujano experimentado, se encontró deambulando por el hospital en busca de un rincón tranquilo para recoger sus pensamientos, después de un especialmente difícil día, que se podría decir que había acabado con la poca paciencia que tenía. Se topó con el baño, una puerta entreabierta que parecía llamarlo. Intrigado por la sensación inexplicable que lo invadía, entró en el baño, sin darse cuenta de que estaba a punto de cruzar un umbral hacia el horror inimaginable. El sonido de sus pasos resonó en ruidos mientras estaba en el cuarto. Cerró la puerta detrás de él. La atmósfera parecía cambiar instantáneamente. El aire se volvió más pesado, como si la energía misma del lugar se hubiera condensado a su alrededor. Martínez se miró en el espejo. Su reflejo parecía oscurecerse con cada parpadeo.
De repente, una figura apareció en el espejo. Una mirada borrosa de un hombre vestido con bata de médico y mirada inescrutable. El doctor Martínez dio un respingo, su corazón latiendo descontroladamente mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. La figura en el espejo se acercó lentamente, sus ojos fijos en Martínez, con una intensidad sobrenatural. Pronto notó que tenía el uniforme manchado de tanta sangre que no era posible que estuviera vivo. Desconcertado, Martínez le preguntó si estaba herido. La figura no respondió con palabras, pero su presencia parecía transmitir una profunda mirada de tristeza y de dolor. Extendió una mano pálida y fría hacia Martínez, y el médico sintió una corriente helada recorrer su cuerpo. La figura parecía estar tratando de comunicarse, de expresar algo que no podía ser dicho con palabras. El aire se llenó de sonidos incomprensibles, una mezcla de lamentos y murmullos que parecían flotar en el viento invisible. Martínez entonces se sintió atrapado en un torbellino de emociones, su mente nublada por la confusión y el miedo. Intentó retroceder, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. El fantasma de ese hombre le estaba mostrando todo lo que había sufrido minutos antes de haber dejado de existir. Una vez que el médico vivo sintió el dolor de la agonía de ese ente, regresó a la realidad respirando como un loco, ya que poco antes había tenido la sensación de cómo el mundo a su alrededor se desvanecía y él moría lentamente. La figura se desvaneció gradualmente, como humo que se disipa en el aire. El doctor Martínez se encontró solo en el baño, temblando y sin aliento. Salió del cuarto con pasos tambaleantes, su mente atormentada por lo que había presenciado. A medida que los días pasaban, Martínez no podía quitarse de la cabeza la experiencia aterradora que había tenido en el baño del hospital. La figura del médico fantasma parecía seguirlo a cada paso, una sombra que lo perseguía en sus pesadillas y lo atormentaba en sus pensamientos. Quiso compartir lo que pensaba con las personas del hospital, pero nadie podía ayudarle a saber qué había pasado exactamente. Sin embargo, los rumores sobre el baño maldito se intensificaron, y el personal del hospital comenzó a evitar el lugar a toda costa. La presencia del médico fantasma se convirtió en un recordatorio constante de la tragedia pasada que seguía acechando en cada rincón del hospital.